El mensaje de hoy se trata sobre la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Y es el Señor Jesucristo que nos habla, nos empieza a mostrar el poder que Él tiene. Porque la gente viene aquí a Santa Fe buscando vida. A eso venimos a lugares como este. Por eso muchos de nosotros somos migrantes. Hemos andado de un lado para otro porque hemos andado buscando vida. Buscamos tener una vida sabrosa, que se disfrute, vida de calidad, tenemos planes, buscamos casa donde vivir, buscamos auto, buscamos un buen trabajo, una buena carrera, que nos dé el sostenimiento porque queremos vivir lo que es vivir, no nomás existir. Y llegamos al punto donde Jesucristo nos dice, yo soy la vida, yo soy la vida. El trabajo no te va a dar vida, el dinero no te va a dar vida, la casa no te va a dar vida, la verdadera vida está en mí. Y así que hoy empezamos aquí en Juan capítulo 11, en Juan capítulo 11, la semana pasada vimos una pequeña introducción de Juan 11, cuando Jesucristo nos empieza a preparar el terreno y nos dimos cuenta que todo es en el tiempo de Dios y para la gloria de Dios. Eso fue el resumen donde concluimos la semana pasada. Ahora al continuar aquí, dice, comenzando en el versículo 17 de Juan 11, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Muy buena, esta parte, esta sección de Lázaro, vamos a durar varias semanas abarcándola porque está tan rica en enseñanza, vamos a desmenuzarla poco a poco, porque la palabra de Dios nos muestra tantas verdades divinas aquí. Comenzándolo luego en el versículo 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas. Quedamos que de donde estaba Jesús a donde estaba Marta y María era cuando menos un día de camino. Cuando salió el mensajero a decirle a Jesucristo que Lázaro estaba enfermo, duró un día en llegar con Jesucristo. El Señor Jesucristo todavía tardó allá 2 días. 2 días para salir. Y después empieza el camino y dura un día más para llegar a donde está Lázaro. Entonces ya llevaba Lázaro en realidad 4 días muertos, lo que quiere decir que en cuanto salió el mensajero, en ese momento falleció Lázaro. Y dice aquí la palabra de Dios que donde vivían ellas en Betania estaba cerca de Jerusalén y la gente venía a dar sus condolencias. Si usted recuerda, hay que ponernos en esos tiempos. Cuando alguien fallecía, no había todo el negocio que hoy hay con las funerarias y cosas así. En cuanto fallecía, lo sepultaban luego, porque el cuerpo comenzaba a descomponer, pero rápido. Entonces, lo sepultaban luego. Todo el proceso, todo el tiempo que duraba la gente llorando y que duraba esta ceremonia funeral, después de sepultarlo, ya que era lo primero que hacían, duraba entre 7 días a un mes. Era largo el proceso.
Se duraban 7 días mínimo llorando al fallecido, pero ya había estado sepultado. Diferente a nuestra gente en México. Yo, pues en México me tocó ir a varios funerales y aquí es un poco diferente en Estados Unidos debido a las reglas, pero en mi tiempo, en mi juventud, en México, cuando íbamos a una funeraria, velaban a la persona de cuerpo presente. Y ahí le lloraba a uno y ahí lamentaba uno la pérdida y después entre todos juntos caminaban hasta allá. Pero para cuando llegaba el momento que lo velaban, ya habían pasado 2, 3 días que había fallecido esta persona y estaban esperando que llegaran los familiares de lejos, de Estados Unidos, de aquel estado, de otra parte, para juntos velar al individuo que había fallecido y juntos caminarlo hasta el Camposanto y sepultarlo. Bueno, aquí en estos tiempos al revés, lo primero que se hacía era sepultarlo. Y los judíos no usaban ningún tipo de embalsamiento como hacían, por ejemplo, los egipcios, que les sacaban los órganos a los muertos. No, los egipcios en realidad lo único que hacían era que lo vendaban, lo enredaban al fallecido y lo metían al sepulcro, que muchas veces era una cueva a la cual le ponían una roca para tapar la entrada, no siempre era un hoyo en la tierra. Entonces, con eso en mente, continuamos, brothers. Todo esto que está sucediendo, yo les recuerdo que es el plan de Dios. Todo esto es el plan de Dios. Todo este asunto, ya pasaron 4 días de que falleció Lázaro, ya pasaron 4 días de que Lázaro está en el sepulcro. Es cuando la gente está en su apogeo, el rito funeral. Todos estos testigos, o todos estos que fueron a dar sus condolencias a Marta y a María, van a ser testigos de un evento asombroso, de algo maravilloso. Y ellos ni saben, ellos creen que nomás van a ir a dar las condolencias, y en realidad todo está orquestado por Dios para que sean testigos de algo supernatural, de algo maravilloso. Ahora recuerde, cuando murió, por ejemplo, el hijo de la viuda que Jesucristo resucitó, en realidad apenas habían pasado unos cuantos minutos o horas que había fallecido. Cuando murió la hija de Jairo que Jesucristo resucitó, en realidad habían pasado unos minutos, porque le dicen a Jesús: ya no molestes a maestro, ya tu hija ha muerto. Y Jesús lo resucita, así bien rápido resucita a Jesucristo a estas 2 personas. Pero para ese momento, como siempre hay críticos, podrían decir varios críticos: no, pues la hija de Jairo y el hijo de la viuda en realidad no estaban muertos, se cayeron en un coma por unos minutos. Jesucristo en realidad no los resucitó, nomás estaban medio desmayadones, ¿no? Hay críticos para todo y van a buscar cualquier tipo de excusa. Pero en este caso Jesucristo dice: sí, ahora va a durar tiempo en el sepulcro, para que vean quién es el mero mero de la vida, quién es el mero mera de la resurrección, y ese es Jesucristo. Entonces el próximo versículo, el versículo 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí tenemos a estas 2 hermanas, Marta y María. Usted recordará que vimos a estas 2 personas, las vimos allá en Lucas 10, y nos dimos cuenta que tienen diferentes personalidades. Son diferentes las 2 hermanas, no son iguales. Es muy importante entender eso. ¿Sabe que un problema que vemos cuando las personas se casan es que uno intenta cambiar la personalidad del otro? Se ve muy seguido. Un problema que vemos con algunos padres con sus hijos es que muchos padres intentan cambiar la personalidad de su hijo. Pues porque no les gusta, o es muy callado, o hace mucho relajo, ¿no? Por lo general entre los matrimonios, uno de los dos, a veces la mujer la relajiente, a veces el hombre el relajiento, pero el otro se siente incómodo con la situación. Ay, cállate, no bromees tanto, ¿no? Usted y yo debemos entender que Dios lo hizo como lo hizo. Su personalidad viene del cielo. La identidad no debe cambiar con el matrimonio. Debe permanecer siendo usted. Ahora,
debe de cuidarse porque hay algunas cositas que se agarraron con sus experiencias aquí en la vida. Entonces en realidad no es usted. Hay personas, por ejemplo, que son bien desconfiadas. En realidad es desconfiada no porque Dios lo hizo así, sino porque las experiencias lo hicieron así. Y entonces tenemos que permitir que Dios nos limpie de todas estas impurezas que hemos agarrado a través de la vida, donde ya no podemos confiar en gente. No porque es nuestra personalidad, es porque las experiencias nos han traumado. En otras palabras, estamos traumadones. ¿Cuántos de ustedes están traumados? Sea sincero, yo sí estoy medio traumado, ¿no? Le digo, si de repente le hago así, ya de lo traumado que se pone uno. Pero hay que decirle a Dios, yo tengo estos problemas, batallo para confiar o batallo para a sincerarme. Por ejemplo, algunas personas batallan para ser sinceras, decir sus emociones porque pues, se han burlado de uno, ¿no? Cuando estaba uno morrito iba a la escuela y luego le decía, a mí me gustan los ponis, y los demás decían, jotón. Sí. Agarra uno traumas y después dice, no, ya no me gustan los ponis, me gustan los rinocerontes. Pero en realidad sí, hay que uno permitir que Dios le quite los traumas que uno tiene. En este caso, vamos a ver tantito a estas dos hermanas, vea qué tan diferentes son. Dice aquí que Marta salió al encuentro a encontrar a Jesús y María se quedó en casa. En Lucas 10, versículo 38 es donde las encontramos. Y podemos ver las diferentes personalidades de Marta y María. Lucas 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Rápidamente, no es tiempo de hablar de personalidades, pero si se da cuenta, María era la melancólica. Era la que se puso a los pies de Jesucristo, es la que se quedó en la casa chillando y llorando la pérdida de su hermano Lázaro. Era la que las emociones la inundaban y no podía hacer nada más que o escuchar a Jesucristo o quedarse a llorar. En cambio, Marta era la ocupada, la que tenía que hacer algo. No podía nomás hincarse a llorar o a escuchar. Tenía que moverse. En este caso, Marta es la que sale corriendo a encontrar a Jesucristo. No puede esperar a que Jesucristo llegue. Ella tiene que salir a encontrarlo. Dos personalidades, no están mal. Cada una es perfecta en su propia manera de ser. Recuerde eso, es nomás un bonus de hoy. Versículo 21, volvamos a Juan 11. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabe que Marta, aunque siempre andaba ocupada, siempre andaba haciendo algo, tenía muy buena cristología? Conocía mucha la verdad acerca de Jesucristo. Y le dice a Jesucristo una verdad, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Eso es verdad, porque Jesucristo tenía y tiene el poder para sanar a Lázaro y para sanar a cualquier persona. Porque Jesucristo tiene el corazón para desear el bien, el bienestar de las demás personas y mucho más de aquellos que ama, aquellos que son sus amigos. Entonces tiene razón Marta, ¿no? Reconoció quién era Jesucristo, el poder que tenía Jesucristo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que pidas a Dios. Esa relación, fíjese la cristología que tenía
Marta, tan excelente, sé que todo lo que pidas Dios te lo dará. Cierto, no tiene límites, no hay límites. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Este tipo de declaraciones, algunas personas lo tienen la habilidad de verlo más que una declaración, lo ven como una promesa. Es algo que va a suceder. Jesucristo está afirmando. Sabe que en la Biblia hay varias partes donde la Biblia afirma y la gente así no agarra la onda. Por ejemplo, allá en Romanos hay un montón de versículos bien buenos en Romanos. Es un libro súper excelente, es una carta excelente de Romanos. Pero, por ejemplo, Romanos tiene unas afirmaciones bien excelentes acerca de la salvación. Por ejemplo, ¿quién de ustedes se sabe Romanos 8, 5? Ya se me fue. Romanos 5:8. ¿Quién se lo sabe de memoria? Yo sé que varios. ¿Quién? Por cuanto todos pecan, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está afirmando, está pensando. ¿Qué está haciendo? Afirmando, ¿verdad? Está afirmando. Son afirmaciones. Afirmaciones. Dice la palabra de Dios que nosotros quedamos cortos. Romanos 3:23, Romanos 6:23 son de los pasajes muy fáciles, muy importantes para memorizarse. ¿Quién se lo sabe? Ahora la Biblia no le hace. Romanos 3:23, 6:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuantos todos. Es una afirmación. No está diciendo, algunos no pecaron tanto. Algunos no están tan mal. Algunos no han matado a nadie, así que no, está diciendo todos. ¿Verdad, hermano? Es una afirmación, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted tiene que ver esas palabras en la Biblia y reconocer que son afirmaciones. Aquí está Jesucristo diciéndole a Marta, tu hermano resucitará. No hay duda en sus palabras, está afirmando. Marta le dijo en el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Bueno, no solamente Marta tenía buena cristología, tenía también muy buena escatología. Reconocía los tiempos finales, lo que iba a pasar. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo es que Marta sabe tanto de quién es Jesús y de lo que va a pasar? Bueno, una puede ser de que había escuchado mucho el Antiguo Testamento, la lectura del Antiguo Testamento. Y otra es de que sí, mientras estaba chambeando, sí escuchaba a Jesucristo. O sea, quiere decir que tenía una relación con Jesucristo. Porque miren, en 2 Corintios capítulo 15 nos habla mucho sobre la resurrección. Y esa resurrección es la unión de su alma con el cuerpo. Es la unión, porque muerte es separación. La resurrección es donde su cuerpo se vuelve a unir con su alma. Ahora, la resurrección, brothers, tiene dos ideas lógicas. Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tiene dos ideas muy lógicas que hasta me siento medio torpe decirlas. Pero para poder resucitar uno tiene que morir. Morir. Usted sabe, alguna gente dice, lo único seguro es la muerte. Y el cambio. Lo único seguro es la muerte y el cambio. Y los taxes, los impuestos. Lo único seguro es la muerte, el cambio y los impuestos. El caso es de que en realidad es importante entender eso. Usted es un hijo de Dios. Usted ha alcanzado la salvación gracias a la fe que ha depositado en Cristo Jesús y no más. Eso no quiere decir que no se vaya a escapar de la muerte. Según 1 Corintios 15 otra vez, la muerte es lo último que vencemos. Es lo último que vencemos. Al menos de que el Señor Jesucristo vuelva, antes usted y yo vamos a morir. Eso está garantizado. Garantizado. Ahora, mire, para resucitar primero tenemos que morir. Eso lo dejó bien claro toda la palabra de Dios. El predicador en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, dijo, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay hombre que tenga eso. Dice, no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, no hay manera de escaparse de la muerte. No hay manera. Job dijo en el capítulo 14, versículo 1 y 2,
el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. La muerte es seguro. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces repito tanto. Porque en los años que tenemos pastoreando, hemos visto a gente que pierden a un ser amado y se desmoronan. Ya no pueden recuperarse, ya no pueden ser las mismas personas. Y yo he pensado en varias de estas ocasiones al observar a estos miembros de la iglesia que se empiezan a desmoronar a través de donde hemos pastoreado. ¿Debía haberlos preparado más para la muerte? Tal vez les hice creer que su ser amado iba a vivir por siempre. A lo mejor querían que su familiar viviera hasta cumplir 200 años de edad. Porque no nomás he visto a gente destrozada cuando pierden a un niño, pero he visto a gente destrozada cuando pierden a alguien que tiene arriba de 80 años, 90 años. Uno emocionalmente y humanamente no está preparado para perder a nadie, sin importar la edad que ese alguien tenga. Pero yo he visto algunas de estas personas que se desbaratan totalmente. Digo, tal vez no estoy hablando suficiente de la muerte, que creen que aquí en la tierra vamos a vivir por siempre. O sea, hay algunas personas que creen que el milenio ya está pasando y que está ocurriendo en este momento y que el reino de Dios ya bajó sobre la tierra. A lo mejor no he enseñado acerca de tales cosas, pero es importante que usted y yo entendamos, al menos de que el Señor Jesucristo vuelva y nos levante a todos en las nubes, todos vamos a morir. Es un hecho. Todos, no los estoy amenazando tampoco, Es un hecho, todo mundo va a fallecer. Sus seres amados, todos esos cuerpos van a expirar, tienen fecha de expiración. Y cuando eso suceda, cuando su ser amado se vaya, usted esté preparado para darle la honra y la gloria a Dios, para darle gratitud por los años que le prestó a ese ser amado. Y confiado, lleno de fe, esperando el día que lo va a volver a ver. Ahora, si usted quiere volver a ver a ese ser amado, compártele a Jesucristo, que sea su Señor y su Salvador. Porque la verdad, no tengo palabras de esperanza para una persona. La Biblia no da palabras de esperanza para una persona que pierde a alguien sin haber aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay nada que pueda decirle. No hay palabras que lo puedan levantar y reanimar. Porque la Biblia en realidad dice, porque está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces, cuando uno muere con Cristo Jesús en su corazón, lo va a volver a ver, al menos que usted vaya para otro lado. Pero, ¿qué pasa entre ese momento, entre la muerte y la resurrección? ¿Qué pasa entre eso, entre el momento que morimos y resucitamos? La Biblia en realidad no habla mucho de eso. Nos gustaría que la Biblia hablara más al respecto. Y es algo, en los últimos años, ¿qué pasa entre la muerte cuando se separa el alma del cuerpo y la resurrección? En los últimos años ha sido tema de debate dentro de algunas mentes, dentro de algunas personas que han querido debatir diferentes cosas de lo que sucede. Hay un grupo de gente, por ejemplo, que afirman que lo que pasa entre la muerte y la resurrección es que dormimos, estamos en un estado de reposo, estamos en este estado de no sé qué está pasando, yo no sé nada de lo que ocurre allá afuera. Hay alguna denominación que predica eso. Ok, la Biblia usa mucho la palabra dormir cuando alguien muere, se usa mucho. Hay otras, hay unas sectas. Hay una secta que va a afirmar que lo que pasa es que usted deja de existir, usted desaparece. Su alma no es eterna, usted no va a vivir por siempre. No es posible, dice esta secta, que su alma viva separado de su cuerpo. Es lo que ellos afirman. Entonces, ¿qué pasa entre la muerte y la resurrección? Nada, porque usted deja de existir, dicen estas sectas.
No pasa nada, simplemente usted deja existir porque su alma no puede existir sin el cuerpo, dicen ellos. Ahora, y es difícil para ellos explicar, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, cuando se aparece con el Señor Jesucristo, Moisés y Elías, Moisés que había muerto, ellos dicen, no, es que Moisés ya había resucitado. Pues ¿cómo? Porque la Biblia no menciona en ninguna parte que Moisés resucitó. De hecho, la resurrección todavía no ocurre. Y de hecho, Jesucristo fue el primogénito de la resurrección. Si Moisés resucitó antes de que Jesucristo, entonces Jesucristo no fue el primero en resucitar. ¿Sí me entiende? Y Moisés ahí estaba el día de la transfiguración. Bueno, y le podría dar más ejemplos. Pero la Biblia menciona un lugar a donde van los muertos. Y ese lugar se le llama como Seol, Hades, Gehenna, paraíso. Lugar donde van los muertos. El lugar donde van entre la muerte y la resurrección. Después de la resurrección de Jesucristo, las cosas cambiaron y cambiaron mucho, no cambiaron poquito, cambiaron mucho. Por fin, cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, por fin tenemos entrada delante del trono de Dios. Por fin, no antes, por fin, porque Jesucristo es el primero. Ahora, al mencionar lo que Jesucristo logró en la cruz, por ejemplo, aquí en Efesios 2, dice el versículo 18, porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces ya aquellos que mueren, en realidad, no se quedan en el limbo, no se quedan en el Hades, en el Seón, en Gehenna, se van delante de la presencia de Dios. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:8, más quisiéramos estar ausentes de cuerpo y presentes delante de Dios. Y para leérselo dice así exactamente, 2 Corintios 5:8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y ahí, se desbarata toda la idea de que el alma no puede existir sin cuerpo. ¿Verdad? Así de sencillo. Porque eso es lo que sucede después de Jesucristo. Entre esa estancia, ese momento entre la muerte y la resurrección, en ese último momento que usted cierra sus ojos aquí, es el primer instante que abre sus ojos allá. Ahora dice aquí la palabra de Dios que Marta le dijo en el versículo 24, volviendo a Juan 11. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Se está refiriendo a la unión del cuerpo y el alma. Aquí, puesto que la resurrección de Jesucristo todavía no sucedía, para ella, cuando el alma sale del cuerpo, se está refiriendo al Seol, a Gehenna, al Hades, depende cómo haya actuado delante de lo que conoció de Dios. Pero había mucha enseñanza en el Antiguo Testamento acerca de eso. Por ejemplo, Daniel 12, versículo 2, dice la palabra de Dios, y muchos de los que duermen, si usted sabe, Daniel es antes de Jesucristo. Daniel es un libro del Antiguo Testamento, siglos antes de que Jesucristo resucitara. Dice Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De eso está hablando Marta. Marta dice, yo sé que Lázaro, mi hermano, va a resucitar en el día postrero, en el día de la resurrección. Está hablando de esto, va a venir un momento donde todos resuciten. Pero es importante entender, el día de la resurrección, todos vamos a resucitar. Todos, otra vez lea 1 Corintios 15, no nomás los buenos, no nomás las ovejitas, todo mundo va a resucitar. Todo mundo va a resucitar. Y aquí Daniel lo vuelve a decir. Otra vez dice, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todo el mundo resucita. Todo el mundo recibe un cuerpo nuevo también. Todo el mundo recibe un nuevo cuerpo. ¿Qué es la esperanza que yo tengo? No, la verdad, yo estoy cansado de esta pancita, por más de que me ponga a dieta no se va. Pero,
un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que aguante los tormentos que van a venir para algunos, un cuerpo que aguante la presencia de Dios para otros. Porque si usted recordará, este cuerpo no aguanta la presencia de Dios. ¿Se acuerda allá en el monte Horeb con Moisés? No aguantaba la gloria de Dios, iba a ser fulminado. Porque nuestro cuerpo es imperfecto, porque estamos llenos de contaminación, de pecado en otras palabras, pero vamos a recibir un cuerpo donde le veremos tal cual es, dice la palabra de Dios. Pero otros van a recibir ese cuerpo que aguanten. Decidieron, ahora aguanten. Y de eso se está refiriendo Marta, ¿no? Entonces Marta conocía estas verdades escatológicas, reconoce que el Antiguo Testamento enseñaba eso, pero también Jesucristo enseñó al respecto. Por ejemplo, en Juan, si usted recordará en el capítulo 5, ya lo pasamos hace varios meses, pero Juan capítulo 5, versículo 27 al 29, Jesucristo dijo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vida eterna o muerte eterna no es dejar de existir, es una separación de uno con Dios. Eso es la muerte eterna. Separado de Dios eternamente o unido con Dios por siempre, a su lado eternamente. Dice la palabra de Dios esto, ¿no? Oiga, sería ilógico que usted al morir deje de existir y luego que Jesucristo lo resucite nomás para volverlo a desaparecer. Te voy a resucitar para fulminarte otra vez. No, pues ya quedó, ¿no? Y la palabra de Dios habla mucho al respecto. Por cierto, estas personas que quieren asegurar que el alma no es eterna, le van a decir que las parábolas no tienen ninguna enseñanza doctrinal, que lo único que te enseñan las parábolas es algo moral, es un punto moral y no más, como que Jesucristo está usando fantasía para decirle una verdad divina. Error, Jesucristo nunca usaría mentiras para enseñarle una verdad. Jesucristo va a usar verdad para enseñar verdad. Volvamos, mi hermano, porque el tiempo apremia. Versículo 25, volviendo a Juan 11. Recuérdese, la diferencia es donde se va a pasar la eternidad entonces en el día de resurrección. Pero Jesucristo le dice a Marta, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Uy, ¿quién es la resurrección y la vida? Jesucristo. Él es. No la tiene, no tiene parte o no tiene la clave para vivir. Él es. Jesucristo dice, yo soy. Aquí está otra vez usando el tetragramatón, el nombre de Dios. Yo soy. Es la quinta vez que usa Jesucristo el nombre de Dios. Yo soy. Yo soy, el nombre que Dios usó delante de Moisés allá todavía están en Éxodo, mi hermano. Los que vienen a la escuela dominical, que se levantan una hora más temprano, saben de lo que estoy hablando entonces. Y dice Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. No dice seré, dice yo soy. ¿Sabe que por siglos, tal vez por siempre, los seres humanos han buscado cómo alargar su vida? Por ejemplo, la Florida, aquí en Estados Unidos, la Florida fue descubierta por un español que andaba buscando la fuente de vida, el elixir de la juventud. El elixir de la juventud. Ya tengo algunos conocidos, no voy a decir quién, pero que se inyectan todo tipo de cochinadas en la cara para que se les desaparezcan las arrugas, porque se quieren ver más jóvenes. Y a mí me agarraron, tengo una rayota aquí. Pues a mí yo estoy así como los Almada. Y querían que, déjame te inyecto algo que para que se te vaya, que esas líneas de expresión, ya ni siquiera de arruga les quieren decir, líneas de expresión, como que es algo malo envejecer. Pero por siempre muchos humanos han deseado mantenerse jóvenes y toman licuados de, no sé, unas cosas que solamente las ganas de estar jóvenes los hace podérselos tomar, ¿no?
Pero, hermanos, ¿sabe quién es la fuente el elixir de la juventud? Jesucristo. En Él está la vida. Él es el único que puede mantenerlo. Y no nomás con vida, no nomás existiendo, pero con energías, con motivación, con entusiasmo, con alegría, con gozo. Una vida con propósito, con intención, una vida con dirección. No nomás existir. Existir por existir es una cosa horrible. ¿Sabe que, por ejemplo, los budistas y los hinduistas, ¿sabe cuál es el plan que ellos tienen? Su religión, ¿hacia dónde les apunta? Dejar de existir. Eso es lo que ellos quieren lograr, dejar de existir. Para ellos, en su religión, ya sea en el budismo o hinduismo, están atorados en este círculo de la vida. La religión de ellos se identifica con un círculo, es el círculo de la vida, donde usted muere y usted reencarna, creen en la reencarnación. Entonces hoy murió como humano y se portó medio mal, va a reencarnar como una cucaracha. Y algo así ellos creen. Entonces la idea de ellos es dejar de reencarnar. Y la única manera de encarnar es alcanzar el nirvana, el estado de concentración luminoso. Porque en ese momento que usted alcanza el nirvana, usted deja de existir. Para dejar de sufrir. Para dejar de batallar con la luz, con el agua, con la renta, con los hijos de mi hermano, con los hijos de mi ex, con todo. Pero ¿sabe qué? Es que ellos descubrieron una cosa, que esta vida es dolor, esta vida es sufrimiento, y va a continuar siendo dolor y sufrimiento mientras no cambiemos algo en la ecuación. Lo que necesitamos cambiar o lo que necesitamos en la ecuación es a Jesucristo. Amén. Con Jesucristo la vida deja de ser dolor y sufrimiento. Y en ese momento no queremos dejar de existir. En ese momento deseamos vivir por siempre. Porque la vida por fin la empezamos a saborear. Jesucristo es la fuente, brother, de vida. Juan 4:14 dijo Jesucristo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está, elixir, la fuente de la juventud. Será una fuente de agua que salte para vida eterna. Vivir por siempre. No sé, brother, no quiero sonar arrogante, pero yo sé que a veces sí, ya me lo han dicho, sí sueno arrogante, pero yo planeo vivir por siempre. Y hasta ahorita las cosas van bien. Se lo digo en inglés. I plan to live forever. So far, so good. Pero en Jesucristo está la fuente de la vida eterna. Pero es que no nomás da vida, no nomás da la habilidad de existir. Él con su poder sostiene todo. Sostiene todo. Mire, vamos a la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Hablando de Jesucristo, dice Colosenses 1, 15 al 17. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, aquí explica por qué, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Puede entender por qué Él es la resurrección y la vida. Él sostiene todo. Con su poder estamos aquí. Por eso Jesucristo, en el versículo 25 de Juan 11, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida que Jesucristo ofrece es mucho más que existir. Recuerde eso. La existencia sin Dios es muerte espiritual. La existencia sin Dios es sufrimiento. Le voy a dar otra imagen ahora del castigo eterno llamado infierno.
Mucha gente ve el infierno como un lugar de lumbre y de que huele feo, huele a azufre, huele a huevo podrido. Y sienten que ese es el sufrimiento. Algunas gentes todavía están más cerradas y ven al infierno como un lugar con lumbre y que huele a azufre y con unos diablillos con un látigo pegándole. ¡Órale, condenado! ¡Órale! Como que el diablo está castigando ahí, como que el diablo es el rey del infierno. En realidad hay varias cosas erróneas con eso. Primero, el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Ahí ellos son los castigados. Primero, para ellos fue hecho, no para los humanos. Pero los humanos van a ir por rebelde, por seguir a Satanás y los ángeles. Pero para ellos fue hecho el infierno. Segundo, el dolor, el sufrimiento que viene de estar en el infierno, no viene del fuego, viene de la ausencia de Dios. Sin Dios hay un vacío. Sin Dios hay una oscuridad palpable. Él es la fuente de la luz. Sin Dios no hay nada. En el infierno usted no va a sentir que se está topando hombros con gente, se va a sentir solo, abandonado. Eso va a ser mucho más doloroso que estarse quemando las patitas como Cuauhtémoc. Y entonces entienda, el dolor del castigo externo está en la ausencia de Dios. Eso es dolor verdadero, porque el ser humano fue hecho para estar con Dios. Y sin Dios, nada somos. Entonces, pues, ¿por qué estamos separados de Dios? ¿Por qué la gente se separa de Dios? Pues simplemente porque no lo acepta, porque no cree en Él, y si cree de una manera muy superficial. La vida que Jesucristo ofrece es una vida que se obtiene creyendo en Él. Dijo Jesucristo en el versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Primero fíjese, dice, todo aquel que vive. O sea, después de esta vida ya no tiene chance, ¿eh? Todo aquel que vive y cree en mí. Muchos dirán, no, ya me arrepentiré cuando esté en el purgatorio. Difícil cosa, ¿no? Difícil cosa. Porque aquí la palabra de Dios dice, el que vive y cree en mí. Aparte, como mencionamos ahorita en Hebreos, está escrito que el hombre muere una vez y después el juicio. Pero dice otra vez Jesucristo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Sabe? Yo le he estado hablando de que Jesucristo ofrece más que existencia. En Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesucristo mismo dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es vida en abundancia para usted? ¿Qué es vida en abundancia? ¿Muchos carros? ¿Muchas casas? ¿Mucha ropa? ¿Muchos teléfonos? ¿Muchos hijos? ¿Qué es vida en abundancia? ¿Muchos viajes? ¿Muchas cosas? ¿Qué es? ¿Qué es vida en abundancia? ¿Muchos años? ¿Llegar hasta los 90 años y estar todo dolorido, con necesidad de que lo carguen, de lo que lo cambien, de que lo limpien, de que lo bañen? ¿Eso es vida abundante? Si en algo nos hemos puesto de acuerdo la hermana Luli y yo, es de que si Dios permite que lleguemos a viejos, que estemos bien, donde nos podamos defender solos. Pero si va a permitir que nos estén limpiando cada vez que hacemos el baño, pues que nos lleve. Eso no es vida para mí. O sea, si ahorita para mí el morir es ganancia, cuando esté viejo le aseguro que va a ser como sacarse la lotería. Le aseguro. ¿Sabe? Jesucristo dijo otra vez en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, una vida que puedan disfrutar, una vida que puedan saborear, una vida que ustedes deseen tener, deseen continuar. Y esa vida no se obtiene desconectado de Dios, esa vida se obtiene conectado de Dios, esa vida no se obtiene apegado, aferrado, apeñuscado a la religión y a todo el legalismo, donde nomás estamos apuntando, uy, este hizo malo que él. No, esa no es vida, la religión es muerte, el legalismo mata.
La ley mata, la Biblia dice bien clarote. Una vida en abundancia, es una vida conectada con Dios. Una vida conectada con Dios. No nomás los domingos, sino cada instante, cada segundo, cada momento, cada respirar que damos es conectados con Dios. Y no lo confunda con la religión, porque son cosas muy diferentes, Dios y la religión. Dios y la religión, cosas muy diferentes. Yo estoy de acuerdo con algunos ateos en el punto de vista que la religión ha hecho mucho daño. Sí, la religión ha hecho mucho daño. Mucha del hambre que hoy se sufre en la tierra es por la religión. Mucha del hambre que hoy hay en la tierra es por la religión. Por ejemplo, hay países donde se practica el hinduismo y el budismo, donde tienen vacas de granel y no se las chuletean, nomás porque es pecado comerse la vaca. Oye, pues si ya tiene una vaca, ya muérdele una pierna. Pero no, la religión no. Pero también muchos religiosos han matado a otros religiosos nomás porque creen diferente a ellos. Eso no es vida. Estar asesinando. Oiga, si yo tengo un Dios es para que ese Dios me defienda, no para que yo lo defienda a Él. Si mi Dios necesita ser defendido, entonces ¿de qué tamaño está ese Dios? Sabe que mi Dios se defiende solo. Hay una cosa que Dios me pide y es que lo comparta, que comparta su amor. Y la manera de compartirlo es con mi testimonio diario, con mi diario vivir, con mi vida de honestidad, con mi vida de integridad, con mi vida de constancia, con mi vida de dependencia en Él. Pero no podía poderlo hacer mientras no tenga mi vida depositada en sus manos. Si mi vida sigue depositada en mis fuerzas, en mis habilidades, en mis decisiones, en mis planes, en mi dinero, esa vida es una vida muy corta, no es abundante. Entonces la vida abundante no es nomás de años que va a vivir por siempre, porque ya todos van a vivir por siempre. La Biblia ya lo dijimos. ¿Quién es eterno? Todos. Una vida abundante es una vida con Él, con Dios. Y luego en el versículo 26 le pregunta a Jesucristo a Marta, ¿crees esto? 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta nuevamente tiene la cristología correcta, brothers. Y en este momento Jesucristo aún no resucitaba y ya Marta creía en Él. Aún no pagaba Jesucristo por nuestros pecados y Marta ya creía en Él. La muerte, la separación entre Dios y los hombres aún tenía poder, aún tenía jalón. Y Marta ya creía en Jesucristo. Así como en Hebreos 11 nos hablas de los héroes de la fe, como los del Antiguo Testamento murieron que Dios, Abraham, como él creyó que Dios tenía poder, así dice en Hebreos 11, Abraham creyó que Dios tenía poder para resucitar de entre los muertos. Y todavía no pasaba la resurrección, y Abraham ya había creído en eso, así como Marta. Entonces, el pecado sí tiene consecuencias en nuestro lugar donde vamos a pasar la eternidad. Pero todo, brother, todas esas consecuencias se eliminan con creer. Todo se resume en creer. Usted y yo podemos venir a la iglesia y podíamos prohibir muchas cosas. Podemos nosotros prohibir el café porque el café es pecado. Podríamos prohibir las minifaldas porque las minifaldas son pecado. Podríamos prohibir la música secular porque la música secular es pecado. Podríamos prohibir las fotografías porque las fotografías son pecado. E incluso podríamos usar versículos bíblicos como Éxodo 20 para prohibir las imágenes en la pared porque son pecados. Son pecado. Podríamos nosotros dejar de usar tantos colores bonitos porque eso es soberbia y arrogancia y altivez y nomás usar grises y negros para ser humildes, y aún así no tener la vida eterna. Podemos hacer muchas cosas religiosas, podemos prohibir la cerveza, podemos prohibir el baile, podemos prohibir las medicinas, podemos prohibir la televisión, podemos hacer todo eso que los religiosos están buscando hacer y aún así no alcanzar la salvación, porque la salvación no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que nosotros creemos. Y así Jesucristo dijo aquí, ¿crees? Y Marta dijo, sí creo. Y eso es suficiente para ser salvo. Tu fe entonces cambia tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de decidir. Pero es por lo que has creído, es por la salvación que has conseguido. Así que dice Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo,
el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios no es cualquier cosa. Ahorita dice la gente, todos somos hijos de Dios. No, en este tiempo nadie se llamaba hijo de Dios. Nadie se atrevía a decir yo soy un hijo de Dios. En este momento todo el mundo era sin mucho creación de Dios. Ahorita el día de hoy cualquier vagabundo, cualquier drogadicto dice que es hijo de Dios. Pero no, cuando dijo Marta, tú eres el Hijo de Dios, está hablando de la misma esencia de Dios mismo, como leímos en Colosenses. Entonces, bro, en esto se resume, el que cree tiene vida eterna. Y entonces ya acá lo hacemos personal. ¿Usted cree? ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Cree que es el Mesías, el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, el que lo creó a usted, el que sostiene a la vida con su propio poder? Si usted cree en Jesucristo, entonces usted tiene la vida eterna.